Particularmente, vamos a la página 129. Página 129 de su libro. Y el capítulo está titulado Invierte. Invierte tu vida en otros conforme compartes el Evangelio. Esta es la tesis principal de este capítulo. Así que le invito a que vaya buscando esa página 129. Hoy esperamos cubrir ese capítulo 10. De hecho, si quieres repasar o recordar lo que estamos viendo, esta clase titulada Vive en Misión nos recuerda de que la misión del Señor es para todo creyente y debe vivirse en el lugar donde ya Dios te puso. No es algo como tú sentarte por varios años a esperar, ¿y dónde Dios quiere que yo haga la misión? No, es que ya tú estás en un lugar. ¿Tú sabes cuál es la respuesta a eso? ¿Dónde Dios quiere que tú hagas la misión? Mírenlo de la forma más sencilla posible. ¿Dónde están tus pies hoy? O sea, donde están tus pies hoy, en el lugar que tú estés, en tu trabajo, en tu universidad, en tu casa, en tu comunidad, allí donde están tus pies. Porque si Dios quiere que tú hicieras la misión en otro lugar, ¿sabes qué va a permitir Dios? Que tú llegues a otro lugar. Pero por el momento tus pies están aquí. ¿Y por qué esto es importante recordarlo? Porque yo puedo estar tal vez perdiendo toda mi vida pensando, sí, pero cuando yo un día sea misionero y vaya a Haití, y los años pasan. Cuando yo un día sea misionero y vaya a España, cuando yo un día sea misionero y haga tal cosa, y nos perdemos del lugar donde ya Dios nos colocó. Y la hermosa misión que Dios tiene allí para ti. De hecho, Esther, capítulo 4, lo vimos la semana pasada, cuando Esther estaba dudando, Mardoqueo le recuerda y le dice, oye, ¿quién sabe si para esto tú llegaste aquí? Así que dentro de la providencia de Dios, Dios te puso en el lugar donde tú estás por un propósito y un buen recordatorio para nosotros. De hecho, estos términos, en la semana pasada veíamos el término identifica, hoy vemos el término invierte, se encuentran en la página 115 de su libro. O sea, se presentan. Son términos que nos ayudan a vivir de una forma práctica la misión de Dios. Allí en la página 115, y hermano Luis lo decía la semana pasada, se nos habla de, número 1, identificar a personas que necesitan el Evangelio. Esta es la parte más fácil. ¿Sabes por qué? De hecho, es más fácil que todo lo demás. Es más fácil que invertir en esas personas, es más fácil que invitarlas, es más fácil que hacer discípulos, que es el último punto. Porque usted cree que esta es la más fácil, que este es el paso más fácil de todo. Identificar a personas que necesitan el Evangelio. ¿Por qué es el paso más fácil? Porque para tú identificar a personas que necesitan el Evangelio, ¿qué tienes que hacer? Es lo más fácil del mundo. Observar, abrir tus ojos y empezar a ver desde tu casa y tus vecinos y los amigos y las personas que empiezan a componer tu núcleo de influencia, observarlo. Gracias. Y de hecho, observarlo, y ahí comienza también esta idea, que es una idea de intencionalidad, que hoy lo vamos a repetir, pero lo vimos la semana pasada, que la gente que vive bajo misión siempre se está moviendo. ¿Recuerdan eso? Lo vimos la semana pasada. La gente que vive bajo misión siempre se está moviendo. Ellos no están sentados esperando que el mundo vaya a ellos. Jesús no dijo, siéntense a esperar que los pecadores vengan y entonces ustedes les predican el Evangelio. Jesús dijo, vayan, muévanse, acción, búsquenlos. De hecho, él mismo vino a buscar lo que se había perdido. ¿Recuerda Lucas 15? Que vimos algunas de las historias, parábolas de Jesús, que todo estaba perdido. Y alguien tuvo que buscarlo, la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo pródigo que estaba perdido. Así que esa idea de Jesús viniendo a buscar, identificar lo que estaba perdido, es lo que nos debe mover a cumplir este primer paso. Vuelvo y repito, es el más fácil. Identificar a personas que necesitan el Evangelio. Tú empiezas por ahí diciendo, oye, dentro de mi núcleo familiar, de amigos, de compañeros de trabajo, esta persona, son inconversos, necesitan el Evangelio. Pero la cosa se pone un poco más complicada en el sentido de ahora los pasos que tienes que dar. Miren el segundo paso. El segundo paso es nuestro capítulo de hoy. Invierte. Invierte en otros conforme o mientras compartes el Evangelio. Así que regresando a la página 129, primer párrafo, el autor nos dice, después de identificar dónde Dios está obrando alrededor tuyo, el siguiente paso es actuar e invertir en aquellos a quienes Dios te está guiando. Y esto es un paso que va un poco más allá porque implica una relación. Y esto yo sé que
para algunas personas es más fácil que otras. O sea, hacer relaciones con otra persona, hay gente que eso se le da bien fácil. Es más, hay gente que no se tiene que esforzar, le sale hacer relaciones con otras personas. Yo le estaba hablando hace poco a mi esposa acerca de eso, en cuanto a sus compañeras de trabajo. Ella me ha contado de que ha habido compañeras de trabajo que han pasado meses y meses y meses. Mira, hay un buenos días y la cosa llega hasta ahí. Un buenos días por la mañana y tal vez unas buenas tardes cuando se van del trabajo. Pero hoy me estaba contando precisamente de otra de las compañeras que acaba de ingresar prácticamente al laboratorio donde ella trabaja y ya son panas. O sea, ya tienen una relación, ya hay una relación formada. Y eso usted lo sabe, hay gente que le es más fácil hacer relación que otras. Pero cuando hablamos aquí de invertir, siempre esto va a requerir una intencionalidad mía, un movimiento mío, salir de una comodidad y empezar a moverme hacia eso, comenzar a hacer relaciones con las personas que tengo a mi alrededor. De hecho, relaciones profundas, porque eso fue lo que hizo Jesús con la gente. Jesús hizo relaciones profundas, no superficiales, con las personas que él tenía alrededor. De hecho, nosotros estamos estudiando la carta de Pablo a los tesalonicenses y veíamos hace poco ese verso que aparece ahí en la página 129, Primera de Tesalonicenses 2:8, donde Pablo le decía a la iglesia: tanto en nuestro cariño para ustedes, que nos parecía bien entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque ustedes habían llegado a ser muy amados por nosotros. Así que Pablo está hablando precisamente de eso, de esa relación que él comenzó a hacer con la gente. Pablo no era un tipo de predicador que llegaba a la ciudad, predicaba el evangelio y lo tenían que sacar unos bouncers, un grupo de seguridad por atrás, porque nadie lo podía tocar. Nadie le podía hacer preguntas, era un líder intocable. Nadie podía acercarse a él. No, ¿tú sabes qué hacía Pablo? Pablo predicaba el evangelio. Y me encanta porque hay evidencia de eso en Hechos 20. Le dice, cuando yo fui a Éfeso, yo prediqué el evangelio en el público, y después dice, en público, como el templo, pero después dice, y en las casas. Así clarito lo dice Pablo en Hechos 20. O sea, Pablo predicaba el evangelio en lugares de reunión, pero Pablo estaba después tomándose un café con la gente. Ese era el tipo de relación que quería hacer Pablo, conectando a la gente con el evangelio. Al final, él estaba siguiendo el ejemplo que es nuestro principal modelo, nuestro primer punto hoy. Jesús como nuestro principal modelo de hacer relaciones. Jesús es nuestro principal modelo de uno que precisamente se conectó con otro, que vivió una vida de servicio, que vivió haciendo relaciones con otros. Jesús sabía que él vivía en un lugar lleno de dolor, en un lugar lleno de pecado, en un lugar donde se necesitaba su compasión. ¿Y cuántas veces tú viste a Jesús? ¿Cuántas veces vemos en la Biblia diciendo que Jesús movido a compasión? Los evangelios están llenos de referencias, líneas como esa. A mí me encantan esos versos, nos muestran el corazón de Jesús. Y dice, y Jesús movido a compasión hizo esto. Miren, uno por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús antes de hacer el milagro de los panes y los peces, la multiplicación? Dice que Jesús se preocupó. De hecho, ¿alguien recuerda la solución de los discípulos? Al dilema. El dilema era, ya es tarde, esta gente nos está siguiendo hace rato. Que se vayan, despídelo que se vayan. De hecho, dice despídelo. Y que consigan de comer. En el camino probablemente estaban los Wendy de hoy. En el camino estaban los puestitos tal vez de comida. Bueno, pero quizás era tarde, era difícil. Pero la idea miren los dos modelos. La idea de la gente fue despídelo. Hay un problema, los dos identificaron el problema, pero no está la solución. La idea de los discípulos fue despídelo, que ellos resuelvan. Lo de Jesús fue bien diferente. Jesús movido a compasión, dice que él tuvo compasión. Y dice, no. De hecho, ¿qué le dicen los discípulos? Denle usted de comer. Y de hecho Jesús estaba probando su fe, porque Jesús en ese momento podía brincar esa parte y solamente decir, oye, pues vamos a multiplicar los panes y los peces. No. Jesús quiso probar la fe de esta gente. Dijo, no, denle usted de comer. Y ellos le dicen la limitación. Ellos le dicen, pero son miles de personas y tenemos unos pocos panes, unos pocos peces. ¿Qué es esto para tanta gente? De hecho, ¿sabes que Jesús hizo ese milagro más de una vez? Lo registra Marcos. No fue una sola vez. Más de una vez Jesús hizo ese tipo de milagro.
de llevar a la multiplicación de los panes y los peces, llevar el alimento a las personas. De hecho, hubo un momento, Marco nos registra que la segunda vez que lo hizo, le llega a decir a los discípulos, ¿ustedes no se acuerdan cuando yo lo hice ya? O sea, porque se lo olvidó. Tuvieron amnesia por un momento dado de sus vidas. Jesús ya lo había hecho. Y Jesús lo puso otra vez en la encrucijada, les dijo, denle de comer, y ellos otra vez se limitaron. Así que, miren aún, viendo esas historias que ya sabemos de Jesús, el corazón compasivo de nuestro Señor. Un corazón inclinado siempre hacia hacer el bien. De hecho, el bien mayor que hizo Jesús por nosotros es la cruz. Pero de ahí, mis hermanos, de ahí, uno puede ver todo el bien que hizo Jesús. De hecho, ¿ustedes se acuerdan cuando hubo un grupo de fariseos que envían alguaciles para ir a arrestar a Jesús en un momento dado o para ir a investigarlo, y ellos regresan y le dicen, pero es que no encontramos nada malo en este hombre? Es que todo lo que hacía Jesús era bien. Su corazón siempre se movía a compasión. Y por eso tenemos que seguir este modelo de Jesús. Ver personas con dolor y no ser indiferente a eso. Yo le decía la semana pasada que tú y yo muchas veces evitamos ir a lugares donde Jesús iría. Y estoy hablando de lugares donde, por ejemplo, hay sufrimiento, donde hay dolor. Bueno, hay muchos textos que nosotros podemos ver en la Biblia de Jesús estableciendo relaciones con este tipo de gente. Sí. No, y ahí hay muchos ejemplos, uno de ellos que me conmueve. Cuando usted dijo ahí inclinación, me acordé cuando se inclinó a lavarle los pies a sus discípulos. Impresionante. Tremendo. Lavarle los pies a la gente allí. Sí. Sí, eran chancletas de tierra. Lo que había era una humillación, el trabajo de esclavo. Pero Jesús estaba listo, moviéndose siempre a compasión. De hecho, alguien que pueda buscar, vamos a leer este pasaje, Marcos capítulo 2, versos 13 al 17. Este pasaje nos ayuda a entender un poco lo que estamos hablando hoy. Alguien que lo pueda leer, Marcos capítulo 2, versos 13 al 17. ¿Quién lo puede leer? Marcos capítulo 2, versos 13 al 17. Sí. Después volvió a salir al mar, toda la gente venía a él y le enseñaba. En el pasaje vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y con pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Miren a Jesús en todo su apogeo, haciendo relaciones. De hecho, noten cómo empieza la historia. La historia empieza porque Jesús se encuentra con ¿quién? ¿Cómo empieza esa historia? Verso 14. Jesús se encuentra con Leví, con Mateo. Lo llama. Y Jesús entonces se mueve a su casa. Jesús va a entrar a la casa de un publicano, de un recaudador de impuestos. Algo impensable ya para un judío, para un rabino. Pero noten no solamente esto. Piensen por un momento, piensen esto. Jesús entra allí. Ya sabía lo que eso implicaba. Pero, ¿quiénes eran los amigos de Mateo? ¿Con qué tipo de gente se iba a rodear Mateo? Con publicanos, con gente como él. Seculares, mira de esa manera, un buen término. Era gente que eran, literalmente, como eran rechazados por la sociedad, todos estos publicanos, por los judíos. Ellos hacían su propio grupito. Así que cuando Jesús dice, yo voy para casa de Mateo, ¿tú crees que Jesús no sabía que allí estaban o iban a estar todos los amigos de él también? Pues claro, y que eran toda esta gente que eran rechazados por la sociedad en ese momento. Jesús hizo eso. Jesús llegó hasta allí. Jesús se sentó con ellos. Jesús compartió el evangelio. Él tuvo una relación con ellos. Y los escribas y fariseos, cuando le veían comer con los publicanos y pecadores, le dicen a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Cuántas leyes estará quebrantando Jesús aquí? Leyes de nosotros, de tradiciones humanas. Que Él come y bebe con los publicanos y pecadores. Uno de los títulos que a mí más me gusta que le dan a Jesús es el amigo de los pecadores.
Le decían así. Este es el que ha comido con ellos, se ha sentado con ellos. Y Jesús dice unas palabras muy importantes. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La misión de Cristo, la misión del Señor que se te ha encomendado es esto mismo. A reconocer dónde están los enfermos y a llevarles el mensaje del Evangelio, la cura. A reconocer dónde están esas personas que están necesitadas y comenzar a establecer relaciones y llevarles el mensaje. De hecho, hubo un problema al inicio del siglo XX en Estados Unidos. A inicios del siglo XX, esos son los años 1900, 1910 por ahí. Hubo un debate que se conoció, de hecho todavía se estudia hoy, entre los fundamentalistas y los liberales. En el siglo anterior, el siglo XIX, especialmente en Europa, surgieron los liberales. ¿Sabes quiénes eran los liberales? Eran gente, teólogos, pastores, que habían comenzado a dudar de algunas cosas del Evangelio. Por ejemplo, comenzaron a dudar de la resurrección de Jesús, comenzaron a cuestionar el nacimiento virginal, de que Jesús nació de una virgen, comenzaron a cuestionar que si esto es la palabra de Dios o no, o esta es la palabra de hombre. Comenzaron a cuestionar muchas cosas, pero querían seguir llamándole cristianismo. Querían seguir llamándole cristianismo a eso. De hecho, había un autor del siglo XX, se llama Michael Green, un buen escritor. Si usted hay muchos libros de él en español. Si usted tiene la oportunidad de leer sus libros, un anglicano, teólogo, que él escribió sobre este tema, debatiendo con los liberales. Y él decía, mira, ¿por qué esta gente, los liberales, quieren seguir llamándole cristianismo a esto? Si ya están dudando de todos los principios básicos del cristianismo. De hecho, y él usa una ilustración, él dice, esto es como tú tienes un carro, le quita la goma, le quita el motor, le quita las partes esenciales, todo su sistema, y quieres seguir llamándole carro. Es un junker, eso es basura, eso. ¿Tú me entiendes? Porque le estás quitando lo esencial. Y estos liberales, eso fue lo que hicieron, lo decía Michael Green. Quitaron todo lo esencial. No, pero esto es la iglesia del Señor. De hecho, había otros autores que debatiendo con los liberales los confrontaban y le decían, no, ustedes inventaron una nueva religión. No le llamen a eso cristianismo, váyanse y hagan una nueva iglesia. Pero esta gente no, ¿sabe qué? Ellos se querían quedar dentro de las iglesias. Y dicen, no, yo soy cristiano, lo único que no creo en que Jesús nació de una virgen. Yo soy cristiano, pero no creo que Él resucitó. Yo soy cristiano, pero yo no creo que eso la Biblia la escribió Dios. Querían seguir, una locura. Ante esos liberales, esto especialmente en Estados Unidos, noten que esto surge en Europa, pero lo que surge en Europa cruzó el Atlántico. Llega a las universidades de Estados Unidos también ese liberalismo teológico, llega a las iglesias y comienza un gran debate. Allí comenzaron a surgir un grupo de pastores que se llamaron originalmente los fundamentalistas. ¿Por qué le llamaron los fundamentalistas originalmente? Porque ellos escribieron una serie de libros y los libros se llamaban Los Fundamentos de la Fe Cristiana. O sea, era como para defender, para decir, tú no crees en el cristianismo, como que tú no crees en la resurrección. Mira, eso es un fundamento de la fe. Y yo te voy a mostrar por la palabra que eso es un fundamento de la fe. Así que originalmente estaba todo bien, había que hacer eso. Alguien se tenía que levantar a decir, mira, ustedes están errados, hay que seguir creyendo en la palabra. El problema es que hubo algunos de estos que empezaron a tomar las cosas a unos extremos. De hecho, hoy por hoy, este término incluso no es un término buen visto, ni siquiera dentro de los círculos cristianos. El decir que tú eres un fundamentalista. De hecho, círculos fundamentalistas que yo conozco bien de cerca, para que usted tenga una idea, en Puerto Rico. El cine es un lugar donde tú no debes estar. Porque el cine es una silla de escarnecedores, y si tú te sientas allí se sienta un pecador. Y es un lugar donde tú no debes ir. Pensamiento fundamentalista. Eso crea muchos problemas, pero yo simplemente le estoy dando los datos. Así que ese tipo de cosas, ese tipo de pensamientos como ese. El problema de esto fue que empezaron con un deseo genuino, pero al final, ¿sabes qué hicieron al principio del siglo XX? Ellos empezaron a salirse de las universidades. Porque decían, no, porque ¿sabes qué pasa? Y es que cuando empieza esta gente a estudiar en la universidad, empiezan a coger otras ideas. Y cuando empiezan a coger esas otras ideas de los filósofos, otras cosas, es que se confunden. Y ahí dejan de creer en la resurrección, el nacimiento virginal y todo eso. Así que empezaron a salirse de la universidad.
O sea, ya no querían estar allí, ya no querían mandar su gente. Ya habían antes profesores cristianos que eran de allí, trabajaban en una universidad. No queremos envolvernos ahí. Se empezaron a salir de la esfera pública. O sea, entiéndase, las posiciones de gobierno. No queremos estar allí, porque ahí se mueve el mundo, los seculares, ese término ahorita. ¿Y sabes qué? Inicia el siglo XX, ese lugar que los que creían en los fundamentos del cristianismo fueron dejando, fueron abandonando. ¿Sabes quién lo llenó? Esta gente. Hoy, estamos a 125 años después de esto, 126. Hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Universidades que se formaron, miren, ¿usted quiere saber? Princeton, Harvard, Oxford, Cambridge. Usted pone una lista y dice, no, estas son las mejores universidades hoy por hoy. Todas las que acabo de mencionar se fundó por un cristiano. Y originalmente eran universidades para preparar pastores. Así nació Harvard, así nació Princeton, así nació Yale. Universidades para que pastores fueran formados. Eran seminarios originalmente. Y esto explica, lo que le acabo de decir ahora, explica el por qué hoy esas son universidades que ya no tienen nada que ver con el cristianismo. Porque mire lo que pasó, es como si dijéramos, abandonamos esos puestos. Entonces, es la idea de, oye, pero ¿y dónde voy a predicar a Cristo? ¿Aquí cerrado en estas 4 paredes? Si yo me voy de la esfera pública, si me voy de la universidad, si me voy de los lugares donde están los pecadores, yo no entiendo esa idea. ¿Por qué no podemos ir al cine? Y esto es un ejemplo de tanto. Porque es que ahí se sentó un pecador. ¿Pero qué hago? Entonces no me puedo sentar en el bus, no me puedo sentar en la escuela, no podré hacer nada. Una burbuja. No sale de la casa. De hecho, si tuvieran la teología correcta, tendrían que decir, ¿cómo salgo de mí mismo? Estoy lleno de pecado. Lleno de pecado. Rebosante de pecado. Eso lo dice la Biblia. Así somos nosotros. Pero noten esa idea. Abandonamos esa esfera de las universidades, la esfera pública y muchas otras cosas. ¿Y quién tomó ese lugar? Llegó los liberales, que ya no creían en el cristianismo. Jesús hizo todo lo contrario a eso. Lo que hizo Jesús fue precisamente estar allí. Lo dice Marcos 2. Fue con Mateo. A Jesús no le dio miedo entrar a casa de Mateo, mi hermano. Por el qué dirán, por aquello, por lo otro. Él necesitaba compartir el evangelio allí. Y por eso les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo tengo que estar allí entre los enfermos para predicarle el evangelio, porque yo también era un enfermo, muerto, que fui curado. Se dice que las últimas palabras de Martín Lutero fue, todos nosotros éramos vagabundos. Literal, vagabundos espirituales. Era como, y lo que él quería decir, porque lo explicó anteriormente, era la idea de, nosotros éramos vagabundos que encontramos el pan, la comida, y ahora vamos a otros que son vagabundos a decirles dónde hay comida. Entonces nosotros éramos también de esa gente, muertos espirituales. Y ahora vamos a ellos a decirle, oye, tú eres un muerto espiritual, lo que yo era, te enseño a Cristo, te muestro a Cristo, tu única esperanza. Así que vemos en primer lugar esa idea de Jesús como nuestro principal modelo. En la página 131 se nos dice, el corazón de Jesús para servir a otros estaba arraigado en la compasión. El corazón de Jesús para servir a otros estaba ahí arraigado en la compasión. Marcos 6:56, que ese es el verso que comienza el segundo párrafo de la página 131, dice, donde quiera que entraba Jesús, ya sean aldeas o ciudades o campos, ponían en las plazas a los que estaban enfermos y les rogaban que solo pudiera tocar el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Ya la gente había escuchado, ya la gente sabía. Oye, ¿por qué la mujer de flujo de sangre, Marcos 5, esa mujer que fue sanada del flujo de sangre, porque ella fue donde Jesús a tocarlo? Dice la Biblia, oyendo hablar de Jesús. Porque ella había escuchado que él estaba lleno de compasión, que nosotros estábamos llenos de pecado, llenos de enfermedades espirituales y físicas, pero Jesús estaba lleno de compasión. Y ellos fueron a donde Jesús. Ese corazón de Jesús estaba listo para servir. El último párrafo de esa página dice, nosotros vivimos en lugares que están llenos de dolor, ya sea que los podamos ver en forma tangible o no. Vivimos en un mundo lleno de pecado, un mundo caído. Y es en ese lugar donde yo estoy, donde se manifiesta ese pecado de muchas maneras, con gente pecadora a mi alrededor, que yo llevo este mensaje del Evangelio. Miren, yo solamente le voy a dar lectura a algunos versos.
rápido, son varios, pero usted escuche cuál es el énfasis de estos versículos. Los voy a mencionar y le doy lectura. Mateo 9:36. Y Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Mateo 15:32. Tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Eso es lo que decíamos ahorita. Marcos 1:41. Y Jesús, teniendo misericordia, extendió la mano y le tocó. Mateo 20:34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos a los ciegos y enseguida recibieron la vista. Jesús con la viuda de Naín en Lucas 7:13. Y cuando el Señor la vio llorando, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Así sucesivamente usted va a encontrar verso tras verso que tienen un énfasis. El corazón de Jesús compasivo, moviéndose siempre hacia el que está necesitado. De hecho, si usted pasa la página, llega a la página 132 y se nos invita a ver esta idea, intencionalidad como estilo de vida. Este concepto de vivir en misión y tener compasión por los necesitados no debe ser algo que tú haces, que tú añades al calendario. Donde tú dices, por ejemplo, imagínate que tu semana se divide algo así. Perdonen el dibujito. Pero yo no creo que ninguno de nosotros haga esto. Imagínate, tú coges tu semana semanal, domingo por la tarde. Tú sacas un papel, imprime y dices, mira, este es mi calendario de esta semana. ¿Cuándo es que yo voy a tener compasión con alguien? ¿O qué días que yo voy a predicar el evangelio a alguien? ¿O qué días que yo voy a vivir en misión? Ok, pues los lunes y los miércoles. No, ninguno de nosotros hace eso. Porque la idea es que haya una intencionalidad. La idea es que tú no tengas que hacer esto. La idea es que cuando tú estás lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, donde quiera que estés, en lugar que estés, a la hora que sea, con las personas que sean, tú estés ahí como un heraldo de Jesús, como un misionero, como alguien que está llevando el evangelio con una intencionalidad. De hecho, me encanta, tengo muchas palabras subrayadas aquí en la página 132. Miren en ese primer párrafo lo que nos dice. Lo voy a leer. Donde dice intencionalidad como estilo de vida. Página 132. Dice, si estás familiarizado con las actividades de una iglesia, lo primero que piensa cuando escucha la palabra misión podría ser un viaje misionero o una ofrenda. ¿No nos pasa? Si bien esas cosas son verdaderamente aspectos válidos de ser una comunidad bíblica, ellos son por definición una parte limitada de la misión. Y esto yo lo subrayo, lo que viene ahora. Estar bajo una misión no siempre consiste en ir a un lugar específico. Consiste en ser intencional donde estés. Lo que decíamos hace un rato, ¿te acuerdas? ¿Dónde están tus pies hoy? En ese lugar donde ya Dios te puso, ya tú eres un misionero allí. Lo que hemos dicho desde la clase 1 de este libro. Si sigue leyendo ese párrafo, al final del segundo párrafo dice, si no estás bajo una misión donde estás ahora, no estarás bajo una misión donde te estés dirigiendo. Miren qué importante eso. De hecho, cuando alguien tiene un deseo de ser un misionero que cruza fronteras, recuerden que esa es la manera en que lo diferenciamos. Ser un misionero que cruza fronteras es aquel que entonces se monta un avión y se mueve de su país, donde ya era un misionero, a otro lugar. Nosotros siempre preguntamos algo, y una de las cosas, hacemos una entrevista con la persona, pero lo más que a mí me interesa preguntar es cómo esa persona ya está siendo un misionero aquí. Porque ¿cómo es que tú tienes un deseo de ir para allá, para Haití? Qué bueno, sí, qué bueno que tienes el deseo de compartir el evangelio, eso está tremendo. Pero aquí tú no tienes el deseo de compartirle el evangelio a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a la persona que ves todos los días. Tiene que haber un deseo donde ya tú estás. Tiene que haber una intencionalidad donde ya tú estás ahí. Tiene que haber una inclinación. De hecho, usted sabe que eso incluso es un filtro. Para las personas que no sea un paseíto o turismo, lo que se quieran dar. Es un filtro para decir, oye, pero esta gente, ¿por qué quiere dar un viaje a tal país? ¿Con qué interés? ¿Será por su propia misión y su propio deseo de viajar al mundo? ¿O es que genuinamente ya él es un misionero o una misionera en el lugar donde está? Y entonces entiende que Dios lo está moviendo a cruzar una frontera y no solamente fue un misionero donde está,
sino que ahora va a ser un misionero en otra ciudad, que Dios lo llamó, que Dios permitió que llegara hasta ese otro lugar. De hecho, sigue diciendo al final de la página 132, lo fabuloso de la intencionalidad como estilo de vida es que ella te acompaña. Si tú tienes una intención de vivir como misionero ya en tu corazón, eso va contigo. Mire lo que dice, si Dios te llama a mudarte, entonces ya sabrás cómo estar bajo una misión para con cualquiera que te rodee en ese nuevo lugar. Tu ubicación podría cambiar, pero no tu intencionalidad. Si ya tú tienes ese ADN, si ya tú tienes ese corazón de Jesús, de compasivo, de mostrar el reino, de hablar del evangelio. Tú te puedes estar hoy aquí, mañana te mudas a otra ciudad, pero ya tienes esa intencionalidad en tu corazón. Ahora bien, ¿cómo llegamos ahí? Ya llegamos, vamos al punto número 3, página 133 en adelante. ¿Cómo llegamos ahí? El autor nos invita a volvernos prácticos. Literalmente, de una forma intencional. ¿Cómo yo puedo invertir en las vidas de aquellas personas que ya yo identifiqué que necesitaban el evangelio? No es solamente hacer un survey, una encuesta de decir, oye, ¿sabes qué? Imagínate esto. Vamos a hacer una encuesta, vamos por el barrio. Nosotros hemos usado ese método hace mucho tiempo. Y yo me acuerdo, lo usábamos antes. Y yo tengo 1000 historias con eso, después les cuento. Pero es un buen método, un buen método de rompehielo, si usted quiere llamarlo así. Tiene sus limitaciones, pero un buen método de rompehielo. Pero ¿qué pasa? Imagínate, en ese momento cuando decíamos hacer encuesta, era que íbamos literalmente con un papelito, íbamos casa por casa y le íbamos haciendo preguntas a la gente. Pero imagínate, ¿qué sentido tendría tú solamente ir con el papelito, hacer algunas preguntas espirituales, unas preguntas específicas? Mira, ¿crees en Dios? ¿Qué piensas de la Biblia? Lo que sea. Y simplemente hacer unos checkmark en el papel. Ok, próxima casa. Oye, tú identificaste que había un perdido allí. Sabes que está muerto, su delito y pecado. Tú tienes, no lo puedes salvar tú, pero tú tienes quien lo salve. Tienes la cura. Te la puedes mostrar. Y simplemente dice, pues está, buenas tardes, gracias. Era todo. Solamente quería saber si era un pecador o no. Solamente quería saber tu necesidad espiritual, pero ya. Es como dejarlo en el vacío, dejarlo con el problema. Es como dejarlo en el aire. Mira, nunca haga eso, de dejar a la persona así en el aire. ¿Sabes qué pasó? Hay una historia, siglo XIX, de hecho, se la atribuye a D.L. Moody en Chicago. Y él estaba predicando el evangelio, la palabra, allí. Y cuando predicó, ese día solamente enfatizó la primera parte. Recuerden que el evangelio son buenas noticias, pero para tú entender las buenas noticias, primero tienes que saber cuáles son las malas noticias. Porque no van a ser buenas noticias de que Jesús es un gran salvador si primero no sabes las noticias malas de que tú estabas perdido, que era un gran pecador y estaba perdido. Así que D.L. Moody estaba predicando, en una ocasión se dice, y dejó las cosas en su predicación como que así, en esa primera parte. Todos son pecadores, están perdidos, ya. Como que él dijo, oye, pues el domingo que viene seguimos. Y el domingo que viene yo les digo la otra parte de cómo ser salvo, tal vez, o de cuál es la buena noticia. ¿Sabes que en esa misma semana explotó uno de los fuegos más grandes en la historia de Chicago? Quemó la ciudad, la destruyó. Mucha gente de los que estaban en la iglesia ese día murió. Dios es soberano y Dios sabe todo. Y Él tiene planes por encima de lo que tenemos nosotros. Pero eso le enseñó a alguien algo a ese predicador. Él dijo, ¿sabes qué? Yo tuve ese día la oportunidad, de darle lo que es el evangelio completo a la gente. Y solamente me quedé ahí como que en el aire. Como que simplemente le dije, ustedes están perdidos, punto. Oye, y la gente se queda en un vacío existencial, la gente se queda, pero ¿y ahora qué va a pasar? O ¿cómo yo salgo? Tú dime que estoy perdido, pero ¿qué hago ahora? ¿Usted no recuerda cuando Pedro empezó a predicar en los primeros capítulos de Hechos, que él comenzó a predicar el evangelio y la gente empezó a preguntarle, ¿qué haremos? Pedro, no nos deje así. Y Pedro le contestó y Pedro dijo, arrepiéntanse de sus pecados y bautícese. O sea, es dar el evangelio completo, no dar una noticia a mitad. Así que hay que identificar las personas, pero no solamente dejarlo ahí, no solamente decir, mira, sí, esa persona está perdida. Y todos los días yo estoy con él o con ella. Y más, incluso dejárselo saber, y tú estás perdido. Ese no es el evangelio completo. Tú tienes que hacer un esfuerzo intencional, empezar a invertirte en esa persona. ¿Cómo hacerlo? La página 133 tiene un montón de ejemplos.
primer párrafo dice, en otras palabras, comparte tu vida con la gente, haz amigos, pídeles que te acompañen a almorzar, haz una fiesta, haz una comida al aire libre, invítalo a jugar bolos. En pocas palabras, establece relaciones, decía él al final de ese primer párrafo. Comienza a establecer relaciones con esa gente que ya tú identificaste. Comienza a buscar la manera. Ya tú estás ahí, tú llegaste ahí, no es casualidad. Miren, ¿usted sabe cómo se vio hoy eso en la vida de Marisa? Hoy se vio de una forma sencilla. Ir a una cita médica con su hermana y allí, ya que está allí, comenzar a hablar con la gente. Gente que estaba en una situación muy difícil de salud. Y decirle, oye, yo te voy a hablar y quiero presentarte, grabar un tratado de la esperanza que hay en Jesús. Una forma sencilla. Es en el día a día. Es en lo que estoy haciendo ya. Una cita médica. ¿Cómo yo puedo utilizar eso para convertirlo en una plataforma para hacer la misión de Dios? Gente que está perdida, que está allí. Gente que está sin esperanza. Y yo comienzo a hablar con ellos acerca de la esperanza que hay en Jesús. Así que, ¿cuáles son esas áreas que necesitan, cuáles son esas personas que necesitan el Evangelio? Y la segunda pregunta que tengo que hacerme es cómo yo voy a llegar a ellas, cómo voy a empezar a invertirme en ellos. Luego dice la página 134, miren ese segundo párrafo que está muy interesante. ¿Por qué no solo hablas acerca del Evangelio y te vas? Porque si bien es cierto que hay sitio para hablar con alguien que apenas conoce acerca de Jesús, a menudo funciona mejor cuando estableces una relación. En general a la gente no le gusta sentirse como si fuera un proyecto o como si le estuvieras tratando de vender algo. El Evangelio no es eso. Tú no vas por ahí vendiendo enciclopedia a las casas o vendiendo algún producto. Tú genuinamente quieres que la persona escuche el Evangelio, que escuche de Jesús. Él no es un número. De hecho, la idea no es regresar a decir, ¿sabes qué, Angelito? Es que hoy yo le hablé a 15 personas. Y ese era mi número. ¿Y cuánto tú hiciste, Angelito? 8. Pues yo estoy un poquito más elevado que tú, Angelito. Entonces ahí luchamos con esa idea. Mi hermano, olvídese de los números. ¿Sabes qué? Olvidarte de los números te va a dar una libertad tan grande. Una libertad tan grande de recordar que la obra es de Dios, que Dios es el que salva. Tú haz tu trabajo de evangelista, tu trabajo de compartir el Evangelio. De hecho, él más adelante cuenta una historia acerca de estos jovencitos, yo no sé si usted lo leyó, que fueron a cortar la grama en algunas casas de los vecinos. Y cortando la grama en la casa de los vecinos, era un servicio que le estaban dando, mostrándole a Jesús. Y a la misma vez esos jovencitos, ¿sabes qué? Ellos ni tenían herramientas, eran bien jóvenes. Ellos tenían que pedirle prestado el trimmer y la máquina de cortar a otros hermanos mayores de la iglesia para que le prestaran las herramientas y ellos hacer ese servicio. ¿Sabes qué se dieron cuenta haciendo ese servicio? Que en esa comunidad vivían muchas mujeres solteras o madres que necesitaban algún día de alivio con sus hijos. Y otras jovencitas de la iglesia en esa misma comunidad empezaron a ofrecer servicios de cuidado para los niños. Oye, tráeme al niño unas horitas el sábado y yo te lo cuido aquí en la iglesia. Y eso fue una gran bendición para esa comunidad. Y él termina diciendo en este capítulo, ¿sabes qué? No todas las mujeres que fueron servidas se convirtieron. Algunas sí. Pero ¿cómo entonces medimos el éxito? ¿Lo medimos por el número o lo medimos por la fidelidad? Lo medimos porque se hizo el trabajo de compartir el Evangelio. Porque yo fui y prediqué el Evangelio, la obra del Señor. Dios es el que puede salvar a una persona, no yo. Y por eso es que necesitamos ese tipo de evangelismo relacional, que es el cuarto punto. Ese tipo de evangelismo, donde yo comienzo a hacer una relación con una persona. Miren, compartir el Evangelio se da de diversas formas. Se puede dar de muchas maneras. Pero usted sabe bien que cuando usted está en algún lugar donde usted no tiene mucho tiempo, la persona, si no lo conoce, lo primero que va a pensar, usted es un extraño, ni te acerque. Bueno, trátalo. Una persona que tú le quieres dar una hoja de papel, a veces ni la reciben, una hoja de papel. Ya no abren los cristales como antes, Benito, me da pena los que están repartiendo los periódicos o algo. Ya la gente ni eso, abre su cristal para recibir un papel. Imagínate estando en la luz. Es difícil. Pero hay que hacerlo también. Hay gente que es muy efectiva haciendo eso, llevando un tratado a personas, aunque todavía no ha podido formar una relación con esa persona. Pero este tipo de evangelio relacional es un tipo de evangelismo,
donde tú comienzas una relación con la persona, se hace una relación de confianza, de amistad incluso, esa persona sabe que tú eres creyente y tú comienzas a compartir el evangelio, tú comienzas a invitarlo a Jesús, pero esa persona no es un proyecto. ¿Usted recuerda el video que Ramón presentó hace un tiempo atrás? Ramón hace un tiempo atrás, dando esta clase, él presentó un videito de Miguel Núñez, precisamente que hablaba de eso, de que la gente no nos puede ver como que, oye, esto es mi proyecto de evangelismo. No, si tú quieres hacer una relación con esta persona, se convierta o no, que sea una relación real. Y tú muéstrala a Cristo, tú ámalo. De hecho, él da, desde la página 136 en adelante, él da algunas ideas. Él dice, ¿tú sabes cuál puede ser un rompehielo? Para yo empezar una relación con alguien o para yo hablarle del evangelio, simplemente algo básico. Oye, ¿cómo puedo orar por ti? Yo soy un creyente, oro por las personas. De hecho, cuando nosotros vamos a caminar, normalmente en las comunidades, eso es lo que hacemos. Vamos a la casa, a veces le damos el tratado, pero aprovechamos esa ocasión porque, ¿sabes qué? Ahí es que me ha tocado tantas veces que ahí esa persona empieza a llorar. O ahí que esa persona empieza a decir, sí, mira, pues está bien, pues ora por mí porque tengo esta necesidad, esta situación. Ahí que tú te das cuenta que vives en un mundo roto, destrozado, que necesita a Jesús. Miren, tus vecinos necesitan a Jesús, el de al frente, los dos de al lado. Necesitan a Jesús. Ellos están viviendo unas cosas que tal vez tú ni sabes, porque todavía no tienes una relación tan fuerte con ellos. Pero ellos necesitan a Jesús, ellos necesitan que hayan creyentes porque Dios te puso ahí, tú no vives ahí por accidente. Ellos necesitan que alguien les hable, que alguien les lleve la esperanza de Jesús. Que alguien sea un misionero y le muestre esa esperanza que solamente está en Jesús. La próxima vez que vea a tu vecino, dile, oye, ¿cómo orar por ti? Quizás la primera te vea como extraño. Pero por ahí comienza un tipo de relación. Ese evangelismo relacional es el que nos ayuda a conectarnos de una mejor manera con otros. Para terminar, vaya conmigo a la página 137 y miren cómo el autor concluye esta idea. Página 137, el último párrafo, él dice lo siguiente: invertir nuestras vidas no es fácil y a menudo podemos preguntarnos por qué no vemos el rendimiento de nuestra inversión. Sí, queremos ver transformación, pero recuerda que nos movemos por compasión, porque se nos ha mostrado a nosotros compasión. Dale tiempo, sé paciente, ora mucho y deja que Dios obre a su tiempo. Recuerda, y miren qué importante esto que dice ahora, recuerda que en última instancia nuestra misión es mostrar activamente el evangelio, mientras que a la vez ofrecemos la oportunidad de ser salvos por medio de Jesús. Pero Dios es el único que al final puede transformar un corazón. Y esas dos preguntas de reflexión me parecieron muy importantes. ¿Qué es lo que tendrías que dejar o sacrificar para comunicar de manera tangible a Jesús a esas personas que ya tú identificaste, a esas personas que ya tú tienes al lado? ¿Qué es lo que tienes que dejar a un lado? ¿Qué es lo que tienes que sacrificar de tu vida para entonces moverte? Y decir, sí, ya yo identifiqué a este compañero de trabajo o a este vecino que necesita a Cristo, ¿y cuál es el próximo paso que yo tengo que dejar para moverme hacia eso? Y por último, ahí en la página 137 dice, haz una lista de 3 maneras tangibles en que puedes invertir tu vida en aquellas personas que has identificado. No lo pongas al aire. De hecho, tú oras por los perdidos. ¿Alguien aquí ora por los perdidos? Todo, ¿verdad? Esperaba un amén de todo. Todo, obviamente oramos por los perdidos en sentido general. Pero miren esta idea. Una cosa es orar por los perdidos en términos generales, porque yo puedo orar, Señor, que los perdidos conozcan a Cristo, y amén, una oración genuina. Que los perdidos ¿tú sabes que yo oro? A veces me pasa entrando por mi comunidad, o entrando por aquí, me pasa aquí. Oro por la comunidad. Y, Señor, hay mucha gente perdida. Señor, sálvalo. En mi comunidad igual. Señor, aquí hay mucha gente perdida. Salva a algunos, Señor, de aquí. Pero a veces esa oración se queda como en el aire. Por 2 cosas. 1, porque no le pongo nombre. Y 2, porque yo no hago nada. ¿Me entienden? O sea, ¿Dios puede salvar a los perdidos y Dios puede usar mi oración? Claro que sí. ¿Y Dios va a usar los medios que sea para salvar a la gente? Sí. Y claro, y es parte de mi oración. ¿Es buena esa oración general? Sí lo es. Pero también es muy hermoso cuando tú empiezas a conocer a tu vecino que se llama Juan. Y en esa oración, no solamente tú de forma general oras y Señor bendice a los vecinos y a toda esta gente y sálvalo. Señor bendice a Juan.
mira la situación que él tiene, de su matrimonio o de su trabajo, ayúdale. Y que por medio de esta situación él pueda conocer a Cristo. Ora de esa manera. Y la segunda, ¿sabes cómo puedo orar? Señor, si a ti te place, úsame a quién para llevar el evangelio. Úsame a mí. Y dame una puerta, una oportunidad para yo hablar con Juan. Así que, voy y repito, a veces mi oración, y estoy hablando de mí, se queda, voy entrando por la comunidad donde vivo y se queda ahí, Señor, salva a algunas personas aquí, pero no la completo con decir, Señor, salva específicamente a fulano, porque ya empecé a conocerlo. O Señor, úsame a mí, porque entonces oro de forma general, pero ¿cuál fue el medio que Dios escogió para que la gente se salvara? Dios le va a enviar una señal por medio del cielo, así, un rayo que va a venir. ¿Cuál fue la señal que Dios escogió? La muestra, perdón, el medio que Dios escogió. La locura, Pablo le llama la locura a la predicación. Así que ahí tiene que estar con esa oración de Señor, salva a algunos, tiene que estar conectada con Señor, aquí estoy yo como un misionero, como hijo tuyo, dispuesto a ser un instrumento tuyo en esta comunidad. Así es. Así que quiere el Señor ayudarnos, no solamente a identificar al que está perdido, sino a empezar a movernos, a invertir. Requiere sacrificio, requiere formar una relación con esa persona, pero tengamos ese corazón de Jesús. De hecho, podemos empezar por ahí. Señor, que yo tenga ese corazón compasivo que tú tenías. De que no me pongo duro cuando veo la necesidad, sino al contrario, mi corazón está sensible y se mueve genuinamente a la necesidad de otro, orar por él, llorar con él y presentarle a Cristo. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a vivir de esa manera. Vamos a orar para terminar nuestra clase de hoy. Sí. Claro. Es que me gustó mucho en la página 136, que está en el cuadrito que dice, la gran comisión no nos llama a ser conversos, sino a ser discípulos. Sí. Me parece a mí que cuando tú presentas el evangelio, ¿verdad? Y tienes a esa persona en cual tú has invertido en ella, el siguiente paso no es dejarlo solamente en que esa persona se invertiste en ella, conoció el evangelio y ahí se acabó todo. Sino que tú entonces el próximo paso es hacerlo discípulos. Tienes que discipularlo para que entonces esa persona crezca en el evangelio y esa persona, tú estás invirtiendo en ella, haciéndolo discípulos y esa persona después va a seguir haciendo más discípulos. O sea que me gustó mucho ese pedacito, que no solamente presentarle el evangelio y ahí se quedó todo. De hecho, exacto, porque no es, gracias hermana por compartirlo, no es el número, no es decir se convirtieron 55 hoy, es acompañar ese agradecimiento por los 55 que se convirtieron. ¿Sabes con qué? Acompañarlo con invirtiendo, acompañándolo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo dijo, Mateo 28, Jesús dijo, id y hacer discípulos, bautízalo y después que no, que ellos se críen solos, que ellos aprendan solos, no. Enséñele, recuerda lo que dice Mateo 28, enséñele todas las cosas. Tienen que enseñarla, tienes que acompañar. Nosotros utilizamos esa ilustración hace unas semanas cuando hablábamos del bebé. Un bebé. Es que un bebé que nace, él se va. Yo nunca, mi hijo tiene 5 años, yo nunca lo vi más chiquitito, ahora intenta hacerlo, pero más chiquitito. Dice, no, quiero leche, déjame abrir la nevera. Imagínate él con meses de nacido, abrir la nevera, coger la leche. La quiero hoy con Quick. Y va y busca el Quick y se hace un. Hoy tengo hambre, me quiero comer un arrocito y el nene va y cocina. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Pues es lo mismo con un nuevo convertido. Hay que enseñarle, hay que acompañarlo. Y yo me temo que en muchas ocasiones, Tony, ayuda a terminar, ¿viste? Pero es de buena manera. Y yo me temo que en muchas ocasiones nos pasa, y estoy hablando en general, que nosotros compartimos el evangelio con personas y es triste, pero esas personas tienen que aprender más por osmosis. ¿Sabes lo que es eso? Tienen que aprender más porque simplemente, pues, estando tiempo aquí en la iglesia, aprenden como Luis ora y escuchan unas palabras y ellos aprenden a orar. O aprenden como el vecino busca la Biblia, así mirando de reojo y aprende a buscar en la Biblia. Pero no fue porque alguien se sentó con ellos. ¿Es la diferencia? Porque alguien se sentó con ellos a decirle, oye, tú eres un nuevo creyente, quiero sentarme contigo, quiero que aprendas lo que yo he aprendido ya, sea mucho, sea poco. Quiero enseñarte a orar, lo básico. Quiero enseñarte a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia juntos. Quiero enseñarte a compartir el evangelio. Ven un día conmigo y compartimos el evangelio. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. De hecho, ya podríamos terminar porque cuando veamos la semana que viene el capítulo que viene y el de la otra semana completan todo ese proceso. Porque los próximos puntos son invita a esa persona a venir a Cristo y luego el último punto tiene que ver con cómo tú buscas o procuras que ese nuevo discípulo ahora se convierta en un discipulador.
O sea, que ese nuevo discípulo ahora crezca, madure, porque tú lo acompañaste y ahora él haga lo mismo con otro. Ahora él vaya y busque a otro y también le muestra a Cristo y lo acompañe a crecer en su vida espiritual. Todos los que estamos aquí, de una u otra forma, podemos mirar atrás y decir, gracias, Señor, por la vida de fulano o fulana que un día me enseñó a orar, me enseñó a leer la Biblia, algo así. Pero piensa por un momento cómo tú o cómo la generación o los que están alrededor tuyo te van a ver a ti después de aquí a, qué sé yo, a varios años. ¿Fuiste tú aquel que te sentaste con alguien a leer la Biblia? ¿Fuiste tú aquel que te sentaste con alguien a compartir el Evangelio? ¿Fuiste tú aquel que te sentaste con alguien, lo más básico, como te digo, a decirle, oye, vamos a orar, te voy a enseñar a orar? Quiere el Señor ayudarnos a invertirnos, como decía el título de hoy, con intencionalidad, mis hermanos. Cuesta, pero es algo que vale la pena. Así que vamos a orar para terminar nuestra clase de hoy. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de recordar tu misión, de recordar que la misión debemos hacerla desde ya en el lugar donde están nuestros pies, Señor, porque ahí es donde tú nos has puesto con un propósito. Ayúdanos a no solamente identificar los que están perdidos, sino también, Señor, a nosotros poder movernos, a nosotros poder invertir en ellos, a nosotros poder servir con amor. Oh, Señor, pon en nosotros ese mismo corazón compasivo, lleno de misericordia que tiene Jesús. Que así Jesús, cuando estaba lleno de compasión por las multitudes, siempre se movía hacia ellos para servirles, amarlos, hablarles del reino. Que así sea con nosotros. Oh Señor, que no seamos indiferentes y perdónanos por todas las veces que hemos sido indiferentes a las necesidades de la gente que está cercana a nosotros. Estamos rodeados de gente que está perdida, estamos rodeados de gente que está llena de dolor por el pecado, de gente que necesita de ti. Señor, mueve nuestros corazones a que podamos llevarles el Evangelio, que podamos llevarle a Cristo. Ayúdanos hoy, Señor. Gracias te damos por esta enseñanza. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.